Señor Dios mío, yo te doy gracias en estos momentos. Gracias, Dios mío, por todo lo que tú nos das. Espíritu Santo, Espíritu Santo, te pedimos, Señor, en estos momentos. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias por este día, Señor. No hay nadie como tú. Alabado sea siempre, Señor. Deja que tu unción entre entre nosotros, Señor. Gracias, Padre. Señor, yo me humillo a ti. Me humillo a ti completamente. Me humillo a ti, Señor, y vamos con esta enseñanza que se llama cómo obtener las promesas de Dios. Las promesas de Dios se obtienen por medio de la fe y el creer en Dios. Este año 2019 es el año del jubileo, donde Dios habrá el cielo para nosotros recibir lo que Él tiene para nosotros. Debemos tener la seguridad que muchas almas recibirán el amor de Dios y sus vidas no serán las mismas. Veremos señales, milagros y maravillas que nunca se habían visto. Esta es la temporada de dispensación que América ha estado esperando y las naciones. La gloria de Dios será manifestada en toda su extensión. Y Dios traerá las almas y se verán muchas cosas de repente que eran imposibles y serán posibles. La promesa de Dios se define lo que Dios nos ha hablado por medio de sus profetas. Y cuando estamos hablando por medio de los profetas, Dios nos habla por medio de ellos y Él comunica los eventos, lo que va a pasar para poder ayudar a los cristianos a que sigamos hacia adelante, para consolar, también para disciplinar, entre todo. Según la Biblia, en Marcos 1, 2 al 4, tal como el profeta Isaías lo había escrito, y este es un profeta del Antiguo Testamento. Mira, envío mi mensajero delante de ti, y él prepara tu camino. Número 3, es una voz que calma en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle el camino. Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se habían arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonado. Estos versos en Marcos nos habla de lo que se experimenta, la gran emoción de un gran acontecimiento. Es natural que uno esté lleno de gozo y la alegría y demos testimonio a las promesas que Dios nos ha dado. Es muy importante, debemos confiar en el Señor. Debemos confiar en las promesas que Él nos da. Marco escribió su evangelio y probablemente haya conocido a Jesús y relataba cómo Jesús es el Hijo de Dios. Marco relató mucho sobre Jesús. Dios nos promete una vida llena de su amor y promesas. Y la fe es una base importante para recibir lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero también hay momentos que todos pasamos por pruebas. Hay un precio que uno paga. Uno paga y vale la pena porque estamos en el camino correcto. Y la fe es la base más importante para recibir lo que Dios nos ha llamado a hacer. Todos tenemos un propósito en esta dispensación. Las promesas de Dios siempre se cumplen porque Él no miente. Él es un Dios que cuando Él dice algo, se cumple. Dios hace muchas promesas en la Biblia para todos los que lo aman. Y su amor hacia nosotros va más allá. Él nos promete la vida eterna. No hay nada mejor que la vida eterna. Porque cuando venga su segunda venida, vamos a ir con Él. Dios promete estar siempre con nosotros en medio de nuestras dificultades y Él nunca nos deja. Nos perdona los pecados a los que aceptan a Jesús como su Salvador. Y aquí voy a hablar de algunas de las promesas que están en los versículos que se ven en la Biblia. Una de ellas es en Números 23:19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer.
¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? En este versículo Dios está hablando sobre el cumplimiento de sus promesas. Los hombres nos pueden mentir y fallar, pero Dios siempre cumple sus promesas. Él nunca nos falla. Él nos ama a nosotros. Él es fiel a nosotros. En Primera de Juan 5:11, y el testimonio de Dios es este, que Dios nos ha dado la vida eterna, y esa vida está en su Hijo. ¿Qué podemos decir cuando hablamos de la vida eterna? La vida eterna es la vida con Dios. Es estar con Él. No hay nada mejor que estar con Él. Estar en las calles de oro, Es hermoso ver cómo todos los cristianos maduramos y Él nos desarrolla. Dios nos promete vida eterna y promete que disfrutaremos con Él en el cielo por medio de su Hijo Jesús. Jesús sacrificó la vida por nosotros. Jesús pasó por muchas pruebas, pasó persecuciones, lo humillaron, también fueron los apóstoles. Pero ellos están disfrutando de la vida eterna, están con Dios. Lo mismo Isaías, lo mismo los profetas del Antiguo Testamento. Dios nos promete que cuando abrimos nuestro corazón a Él y nos arrepentimos, comenzamos una vida como cristianos. Comenzamos una vida como cristianos. En Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Dios nos da un nuevo comienzo cuando nos acercamos a Él de todo corazón arrepentidos y nos ayuda a cambiar y comenzar una nueva vida en Él. No hay nada mejor que comenzar una vida en nuestro Señor. No hay nada mejor que estar con Dios. Dios también nos da provisión. Y esto lo podemos ver en Filipenses 4:19. Así que Dios, mi Dios, les proveerá todo lo que necesiten, conforme a las riquezas que tiene Cristo Jesús. En este versículo, Dios siempre nos ha prometido proveer en abundancia para suplir nuestras necesidades. No nos promete dar todo lo que nosotros queramos, pero nos proveerá lo más importante. ¿Qué es lo más importante que una persona necesita? Techo, comida, ropa y sustento. Otra de las promesas de Dios es el descanso. Es cuando nosotros estamos descansando en Él. En Mateo, un ejemplo de ese versículo es en Mateo 11:28. Vengan todos ustedes que están cansados y afligidos, y yo los haré descansar. Cuando estamos diciendo que en este versículo enfatiza, ven a Él, ven a Cristo, porque Él nos da descanso, nos da un descanso en Él. Nos da un descanso, es increíble. Te puedo dar muchos testimonios de lo que ha pasado en mi vida, ha pasado en estos momentos. Yo descanso en sus manos, descanso en el tercer cielo. No hay nada más hermoso que estar en el tercer cielo. Cuando yo digo el tercer cielo es tan diferente, es sobrenatural. Estás con Él, estás con Dios, estás en paz con Dios. Jesús libera a todas las personas de todas cargas. El descanso que Jesús promete es amor, sanidad y paz con Dios. Nuestra relación con Dios nos transforma de todo trabajo agotador y sin sentido de productividad y propósito espiritual. Dios nos ama desesperadamente y quiere lo que es mejor para nosotros. Sus planes son sí y amén. Debemos ser obedientes a nuestro llamado en Él y pasar el tiempo con Él, orando para ver las instrucciones diarias más importante y esas instrucciones diarias que Él tiene en nosotros. Más importante que nada, y lo sigo enfatizando y lo he seguido diciendo en las otras enseñanzas, es tener una buena relación con el Señor y oír su voz. No hay nada mejor que tener tus oídos y oír su voz. Una de las promesas más importantes es de Jesús y lo podemos ver en Jeremías 33, 14 al 16. Llegará el día, dice el Señor, cuando haré por Israel
y Judá todas las cosas buenas que les ha prometido. En esos días y en ese tiempo levantaré un descendiente justo del linaje del rey David. Él hará todo lo que es justo y correcto en toda la tierra. El número 16, y esto está en Jeremías. En ese día Judá será salvo y Jerusalén vivirá segura. Y este será su nombre. El Señor es nuestra justicia. ¿De quién estaban hablando en estos versículos? Jeremías se refería a Cristo. O sea, ya Dios le había dado la revelación a Jeremías de lo que iba a pasar en los años venideros. En la primera venida de Cristo, lo que Cristo hizo es estableció su corazón con los creyentes. En la segunda venida establecerá la justicia y la verdad en toda la tierra. Cristo es el descendiente justo del linaje de David, el hombre conforme al corazón de Dios. Otra promesa que Cristo nos ha dejado es su fe. No hay nada mejor, Él nos ha dejado el Espíritu Santo. Cuando Él ascendió a los cielos, Él nos dejó al Espíritu Santo. Y lo vemos en Hechos 1, versículo 4 al 5. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Cuando estamos hablando que Él está bautizando en el Espíritu Santo, estamos hablando que las personas serán bautizadas en fuego. Seremos bautizados en fuego, seremos bautizados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los consolaría, les guiaría su verdad, les recordaría las palabras de Jesús y les daría las palabras oportunas y los llenaría de poder. En este día de Pentecostés, Dios le dio al Espíritu Santo a todos los que creían en Jesús. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, somos bautizados en el Espíritu Santo. Ese bautismo se comprende a la obra de su luz total en los cristianos. El Espíritu Santo marca el comienzo de la experiencia cristiana. El Espíritu Santo es el poder de nuestra vida. El Espíritu Santo une a la comunidad en Cristo. El Espíritu Santo nos guía a lo que tenemos que hacer, porque fue cuando Cristo lo dejó a Él a cargo y va a estar con nosotros hasta su segunda venida. Las bendiciones y descendencia es otra gran promesa que Dios nos ha dado por medio de Abraham. Abraham era una persona del Viejo Testamento y esto lo podemos ver en Hebreos 6, 13 al 15. Por ejemplo, esta es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré la descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Abraham esperó con paciencia, pero pasaron 25 años desde el momento en que Dios le prometió un hijo hasta el nacimiento de Isaac. Dado a que a menudo nosotros tenemos pruebas y tenemos tentaciones y las tentaciones son intensas, parecen que las cosas duran una eternidad. Cuando estamos hablando de eso, es que Dios tiene su tiempo para todo. Si hacemos las cosas fuera del tiempo del Señor, estamos fuera de su plan. Dios tiene un plan para nosotros. Tanto en la Biblia como el testimonio de un cristiano maduro nos alientan a esperar a que Dios actúe en su tiempo. Aunque nuestras necesidades parezcan demasiado grandes como para seguir esperando. La salvación es otra de las promesas que Dios nos ha dado por medio de su Hijo. Jesús murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Por eso somos salvos. Jesús sacrificó su vida por nosotros. Y esto lo podemos ver en Isaías capítulo 45, versículo 22-23. Que todo el mundo me busque para la salvación, porque soy Dios, no hay otro.
He jurado por mi propio nombre, he dicho la verdad y no faltaré a mi palabra. Todas las rodillas se doblará ante mí y toda lengua me declarará su lealtad. Isaías nos enfatiza en estos versículos que la salvación es para todas las naciones, es para todos nosotros. Dios quiere que seamos salvos y vayamos con Él y aceptemos su perdón. Su amor es demasiado grande hacia nosotros. También en Santiago 1:12, Dios bendice a los que soportan las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de la vida que Dios nos ha prometido a quienes los aman. La corona, cuando estamos hablando de la corona de la vida, estamos hablando de la vida eterna. Es vivir con Dios para siempre. Estamos con Él para siempre, la vida eterna. También quiero enfatizar que si uno no vive de acuerdo con lo que Dios nos ha dado y no somos obedientes a Él, también hay otro lugar y ese es el infierno. Ese lugar sí existe. Por eso debemos estar en comunión con Dios, debemos chequear nuestro corazón todos los días, debemos estar orando en contra de las tentaciones. Es muy importante que vivamos en santidad, que sepamos perdonar. Es algo que, es algo muy importante. La manera de ganarla es amar a Dios y permanecer fiel. Debemos permanecer fiel al Señor. Y aunque pasemos por circunstancias difíciles, sabemos que alcanzaremos la victoria. Ya tenemos la victoria. Dios murió por nosotros. Tenemos la victoria en el Señor. Podemos ver en Juan 16:33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Debemos tener mucha paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. En estas palabras Jesús les dijo a sus discípulos que enfrentarían dificultades, pero no lo harían solos. El Espíritu Santo ha estado todo el tiempo con ellos. Debemos recordar que Jesús obtuvo la victoria final y podemos tener su paz en los tiempos más difíciles. En este año de jubileo, estamos hablando en las promesas de Dios. Dios tiene tantos planes para los cristianos y nos recibirá con manos abiertas. La vida de muchas personas verán señales, verán milagros y maravillas por toda América. No pierdan su fe. Estoy con ustedes siempre. Les he hablado por medio de mis profetas. Ese es el tiempo de avivamiento. Mire hacia adelante y confíen en mí. Fe es una parte importante de este tiempo. En mi experiencia, como en mi testimonio, todo lo que Dios me ha hablado en mi vida se ha cumplido. Se ha cumplido en el ministerio. No hay nadie como Dios. Y este es el tiempo donde abriré puertas. Y muchos sabrán que yo soy el Señor Dios, su Salvador. No hay nada mejor que las promesas que Dios nos ha prometido. Yo solamente puedo decir de dónde yo vine. Y muchas personas que me han conocido saben de dónde yo he venido y cómo Dios me ha ayudado. Y todos aprendemos todos los días. Él me ha echado hacia adelante. Yo se supone que no estuviera aquí, pero aquí estoy. Y no hay nada mejor que estar con Dios. No importa los sacrificios que nosotros pasemos. No importa la circunstancia, Dios está con nosotros. Tenemos la victoria. Confiemos en el Señor. No importa lo difícil que es en nuestra vida. Podría dar muchos testimonios sin parar, pero Dios es grande. Es todo lo que puedo decir. Y es lo que quiero enfatizar en esta enseñanza. No hay nada mejor que la gloria de Dios. Hay muchas promesas y también muchas cosas que están pasando en estos momentos, pero debemos mantener los ojos en el Señor, no en las circunstancias, en Dios. Él es el único. Señor, te damos gracias en estos momentos. Gracias, Dios mío. No hay nadie como tú. Alabado seas siempre. Gracias, Señor. Yo te amo, te bendigo, te glorifico. Tú eres un Dios tan grande. Eres soberano. Eres mi refugio, eres mi fuerza, Señor. Gracias, Señor. Aquí me humillo a ti, Señor. Gracias, Señor. Amén.